Querido Pearl Marmolejo, Pearl Marmolejo, tienes 34 años y yo tengo el placer de leerte un tarot porque colaboraste en la creación de mi película Poesía sin fin. Has hecho una pregunta interesantísima. ¿Debo seguir el camino de la magia? ¿El camino de la magia es para mí? ¿Mi crecimiento espiritual es lo que el mundo espera de mí en esta vida? Bastante interesante, ¿no es cierto? Bastante interesante. Y yo te debo decir una cosa. Las religiones tienen este sistema. Dicen ciertas verdades que son parte de la verdad. Y la parte de la verdad que la religión no dice, te la prohíbe. Es decir, haces lo que yo te digo, nada más que lo que yo te digo. Este es el mundo espiritual. Y lo otro, ese mundo que a nosotros no nos conviene, a la religión, para que yo crezca como religión, para que yo domine el mundo, eso te lo prohíbo. Bueno, en la Edad Media, pues desde la Edad Media la Iglesia prohibió la magia. Quemó, pero yo no digo centenares, quemó miles de inocentes mujeres sobre pretexto de que eran brujas. Y en el fondo, lo que se te negaba era que entraras tú en lo que en tu completud, en lo que eres completo, es decir, eres una conciencia, que es el tope, la cima del iceberg, y tienes un inconsciente que se estira hasta el inconsciente colectivo y hasta el cosmos. Esa es la magia. La magia es la verdad del inconsciente. En el fondo, todo ser viviente, no solo el ser humano, sino los animales y las plantas y los metales, son magos. La magia es la parte más grande del continente donde actualmente reina la palabra, lo que se llama la ciencia, el estudio racional. Hoy día sucede lo mismo. Hay el mismo prejuicio religioso en la ciencia. La ciencia se ha convertido en una religión y lo que no es científico está prohibido, porque está prohibido, no se experimenta. Y las grandes, por ejemplo, las grandes empresas industriales, por ejemplo, todas las medicinas paralelas las niega. Niega la influencia del espíritu en el cuerpo. El cuerpo es una máquina que se cura con píldoras y operaciones quirúrgicas. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿es la magia mi camino? ¿Es lo que se pide de mí? ¿Quién te pide que sigas el camino de la magia? Algo en ti te lo pide porque es natural. Es natural. Los niños son magos. Es natural. Los milagros se producen a cada rato, pero no los vemos, los llamamos azar cuando llegan. Es por azar que yo hablé de esta persona y la persona llegó inmediatamente, es por azar. Bueno, entonces tú verdaderamente te quieres realizar a ti mismo, ¿ves tú? En esta vida se me pide que yo sea mago. Se me pide lo que me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho ser mago, pero sé que lo soy. En el fondo de mí lo soy. Aunque trabaje yo en cosas que sean científicas o económicas puras, en una vida normal, entre comillas, soy un mago, como todo el mundo. La primera carta que tienes es la emperatriz, ¿ves tú?
emperatriz es el número 3. En la expresión de números, el 1 es una totalidad, el 2 es una acumulación de experiencias y el 3 es el estallido comparado con la adolescencia, comparado con la pérdida de la virginidad, comparado con la primera eyaculación del joven. Ese es el 3. El 3 en el fondo es el descubrimiento del poder germinal del ser humano. Y entonces, claro, normalmente parece que no tienes meta. Aquí la tienes, llegas al 11. Y el 11 es trabajar con la Kundalini, trabajar con Eros, trabajar con el inconsciente y aprender a dejarlo, abrirle la boca, dejarlo expresarse. ¿Ves tú? La sexualidad no es solo buscar tu pareja sexual, no es solo crear niños, no es solo tener orgasmos, ¿no es cierto? Eyaculaciones. Es algo más, es despertar tu infinita creatividad, tu poderosa creatividad. Y aquí pasas al sol. Cuando te encuentras con el sol, con tu sol interior, la magia viene de tu Dios interior. La magia viene de tu realidad cósmica. Eres una parte del cosmos. Y el cosmos no es científico. El cosmos es una cosa que sobrepasa todo pensamiento científico. Es mágico. Es una fuerza que no se puede describir. Entonces aquí te encuentras tú que esta parte de ti acepta la parte actual en la que vives, que es preguntándote si la magia es tu camino, y te dice, ven conmigo, pero si eres lo mismo. En el fondo el ego es como la luna, el ego en el fondo es el reflejo del sol, el ego en el fondo es el reflejo del Dios interior. Y entonces juntos tú atraviesas aquí el mar del inconsciente, van juntos, pero ya llevando la verdad, ¿ves tú? Entonces esos números que tú elegiste van muy bien. Ahora, fíjate tú que el 3, debajo tiene el 13, porque 3, 13, 11, 1, 19, 9. Son 10 números que... Eso después lo explicaré más tarde. Créeme, el 3 se completa con el 13. El 13 es vida pura. Y el 13 no es destrucción, es limpieza pura. Porque este arcano, que no es la muerte, es color carne y está lleno de vida, tiene órganos azules espirituales, tiene un instrumento de labranza que está limpiando de tu alma todo lo inútil para llegar a la magia. Conócete a ti mismo, dicen los templos griegos, ¿no es cierto? Nada de más, ahí limpias todo y luego todo es uno. Todo es el producto de una mente impensable o de un ser impensable. Nunca sabremos lo que es que ha producido esta creación en la que estamos sumergidos y de la que somos una parte. Entonces, ya limpiando todo este proceso, te encuentras con el mago, Le Bateleur. El Bateleur no es, quizás, no solo es un mago espiritual, es un mago como ves en los shows, ¿no? Hace trucos. Pero entonces, esta carta te dice, si quieres llegar a la fuerza, no hagas trucos, no te hagas pasar por lo que no eres. Actúa siempre siendo lo que eres. No mientas. Acéptate. No te avergüences de tus creencias. Acéptate. Y entonces, debajo del sol, de lo que tú quieres buscar, está simplemente el 9, que es el ermitaño, que lleva la luz, que es la sabiduría.
Y en esta sabiduría, ¿cuál es la máxima sabiduría de un ser humano? Es encontrarse a sí mismo y después poder sanar a quienes no se han encontrado. Aquí él lleva la lámpara de su vida, de su experiencia, con una mancha roja esta lámpara que es vital, es la verdad vital, ¿va? Con un bastón rojo, son acciones puras que él hace, ¿ves tú? Y él se ha desprendido, el 9 es un número maravilloso porque el 2, el 4, el 6 y el 8 son números divisibles en 2. Y luego están los números que no se pueden dividir, pues el 1 no hablemos, pero hablamos del 3, el 5, el 7 y el 9. Bueno, pero el 9 sí se puede dividir por 3. Es decir, que es un número completo. El 9 es sagrado, porque tiene que ver con los números que no se dividen y tiene que ver con los números que se dividen, con los pares y con los impares. Es sabio, ha vencido las dualidades, acepta la ciencia porque tiene el inconsciente no controlado, pero vive su inconsciente. Entonces, no tiene pedazos de verdad, tiene una verdad absoluta. Eso es la magia. ¿Qué quieres que te diga? Yo en el tarot no cobro, no leo el futuro, no doy consejos, no me hago pasar por un santo y un gurú y por el nuevo Cristo, y no hago discípulos. Soy un artista. ¿Ves tú? No doy consejos. Yo te estoy diciendo lo que es. Nada más. Lo que yo creo que es. Me puedo equivocar. Hasta cierto punto es lo que es, según lo que yo sé. Y si nosotros dos estamos hablando el mismo lenguaje. El tarot no dice una cosa. Cada carta de tarot dice infinitas cosas que se deben interpretar de acuerdo a la pregunta de la persona o de acuerdo a la persona que tú estás viendo. Entonces el tarot es como un camaleón, cambia de color según el color de la persona que consulta. Espero haber dado en el clavo, como no te veo, y espero que lo que yo te he dicho te sirva, ¿no? Muchas gracias.